Ya llegamos a nuestra parte a nuestro sermón número 33 sobre esta carta. Y hemos estado hablando, el tema principal de toda la carta es la superioridad de Cristo. Y tendríamos que, o decimos que estos últimos sermones hemos estado predicando acerca de la sangre de Cristo, del poder de la sangre de Cristo, del poder de la muerte de Cristo. Y quiero decir que seguramente la muerte sustituta de Cristo en la cruz del Calvario es uno de los temas menos predicados en la actualidad. Y me atrevería a decir que la razón por la que no se enseña con regularidad esta verdad se debe a que la mayoría no lo conoce. Mientras que los demás que lo consideran importante tal vez creen que es un tema agotado o un tema que puede extinguirse con cierta facilidad o simplemente con una serie de sermones, lo cual no es cierto, porque creo que es un tema profundo con unas implicaciones prácticas muy importantes para la vida del creyente. Conocer la expiación también significa conocer la acción purificadora del Señor en la vida y cómo esta obra trascendió el mundo visible para realizarse en los cielos, en el santuario celestial, delante del Padre Eterno. Y es por eso que considero necesario que continuamente estemos mencionando este tema, y no solo porque en esta semana la cristiandad prácticamente recuerda la muerte y resurrección de Cristo. Vamos a leer entonces nuestro texto principal, que se encuentra en Hebreos capítulo 9 y los versículos del 23 al 28. Hebreos 9 del 23 al 28, que dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. En todo este pasaje que acabamos de leer hay un tema recurrente, y es la suficiencia de la purificación que nuestro Señor Jesucristo realizó mediante su sangre. Y esta purificación la podemos dividir en tres partes que, si observamos cuidadosamente en el pasaje, son, en primer lugar, la purificación de las cosas, de las figuras de las cosas celestiales, como aparecen en los versículos 23 y 24, son o eran copias del original. Y esta se realizaba mediante la sangre de los animales, que también era un anuncio de lo que sería el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. En esta parte del pasaje, de los versículos 23 y 24, se vuelve a mencionar lo ineficaces de las figuras y de los sacrificios del antiguo pacto, y toda esa argumentación es basada sobre la imperfección y el propósito de aquel primer pacto. Usted recordará que en
sermones anteriores habíamos dicho que el antiguo pacto era imperfecto, no porque Dios hiciera algo imperfecto, sino porque Él lo había dado imperfecto para posteriormente, cuando viniera lo perfecto, los hombres pudieran ver con toda claridad el nuevo pacto en Cristo. Entonces, es muy curioso que se muestre lo imperfecto del antiguo pacto, pero en el mismo versículo se muestra la suficiencia de la obra de Cristo en sentido definitivo. Ese sería un primer aspecto. Pero hay un segundo aspecto que aparece en los versículos 25 y 26, y es el énfasis del autor de Hebreos sobre el verdadero sacrificio y el valor de este para el pueblo. A eso le podríamos llamar la purificación eficaz, y el cual es mostrado desde una perspectiva totalmente diferente, pues vemos a Cristo entrando al santuario celestial y presentando un sacrificio infinitamente superior, de tal manera que la ley que antiguamente era adecuada para el antiguo pacto ya no tendría vigencia o validez en el nuevo. Y la última parte del pasaje, que serían los versículos 27 y 28, se muestra la suficiencia del sacrificio de Cristo en relación con la salvación de los creyentes, y a eso le llamaríamos la purificación perfecta. Y esta se establece sobre la semejanza en el sacrificio de Cristo con la vida de los hombres. Pues dice el texto, pues está establecido que todo hombre, para que los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio. Pues Cristo, tomando la humanidad, se presenta, o sea, haciéndose hombre, muere una sola vez por el pecado de su pueblo. Pero también en esa última parte es bien interesante observar que el alcance de la expiación. La Biblia menciona que nuestro Señor muere por el pecado de muchos, no de todos. Y también hay una esperanza final, en donde se espera, los que han sido purificados esperan al Salvador que venga de los cielos. Sobre esos tres aspectos vamos a tratar en nuestro sermón dominical de hoy. Y de manera inicial debemos decir que el sacrificio de Cristo es suficiente para purificar a su pueblo. Versículos 23 y 24 dicen: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. En este pasaje, purificar corresponde al término griego katsarizo, que significa limpiar o desaparecer, pero también significa liberar de toda mezcla. Ese es el concepto que está allí. Es decir, Dios no permitía la mezcla de lo pecaminoso con lo santo, o de lo celestial o lo sacro con lo pagano, sino que el Señor vino a quitar a través de su purificación esto. Pero llama la atención que lo primero que presenta el pasaje es la purificación de las cosas terrenales. Versículo 23 habla de las figuras de las cosas celestiales. ¿Cuáles eran esas figuras de las cosas celestiales? Ya en el sermón anterior habíamos hablado de que inicialmente Moisés había purificado las tablas de la ley, si usted lo recuerda, luego a las personas, el tabernáculo y los elementos de culto, y que todo eso tenía un valor para aquella dispensación. Es decir, y cuando hablo de dispensación, es aquella manera como Dios administró el santuario o el pacto antiguo. Entonces, en ese sentido, nosotros entendemos que había una necesidad de purificar la figura o las copias, como se traducen en otras versiones, la copia de las cosas terrenales. Y la razón de esta purificación ya lo habíamos visto, ¿verdad? Y era que estas eran inadecuadas o imperfectas para la labor para la cual habían sido destinadas. Estaban allí, Dios había dicho, háganlas así, pero aún eran imperfectas porque no eran puras delante del Señor,
y por esa razón requerían que fuera rociada la sangre sobre ellas para de esa manera fueran adecuadas para el culto judío. Por eso la purificación misma es planteada por el escritor inspirado como una necesidad. Mire lo que dice la primera parte del versículo 23. Fue pues necesario. La purificación no era opcional, sino que entendemos que era necesaria. De otra manera, ni los vasos servían, ni el culto servía, ni el tabernáculo servía, como ya lo habíamos visto en un sermón anterior, ni nada servía. Tenía todo que ser purificado según la ley por la sangre. Kistemaker dice: Dios mismo dio instrucciones al pueblo de Israel por intermedio de Moisés de que se purificasen del pecado mediante el derramamiento de la sangre de animales sobre el altar del santuario. Pero este mismo versículo nos ofrece una paradoja. Y es en la parte B del versículo 23. Dice: pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. Cuando uno viene leyendo el texto y está atento a lo que dice el versículo, inmediatamente piensa: ¿cómo es posible que las cosas celestiales sean purificadas? ¿Cuál es la razón por la cual deberían purificarse las cosas celestiales mismas, siendo que se encuentran en la presencia misma del Señor y Él es santo? ¿Sabía usted que ha hecho esa pregunta cuando leía el pasaje? Yo también me la había hecho, pero resulta que aquí tenemos que ir por partes. En primer lugar, debemos recordar que los cielos, en la presencia del Señor, allí no hay ni puede haber nada inmundo. Únicamente puede vivir delante del Señor lo que sea santo, porque Él es santo y Él aborrece el pecado. Toda la Biblia está llena de ese contraste. Dios es santo, aborrece el pecado, y por lo tanto nada que sea imperfecto puede sobrevivir allí. Es más, en términos coloquiales podríamos hablar de una moralidad perfecta del Rey, una santidad no fingida y acorde con lo que Él ha revelado de sí mismo. Entonces, la purificación de las cosas celestiales consiste en la forma como Cristo preparó el lugar, el cielo, para que en aquel momento era propiedad exclusiva de Dios, sigue siendo propiedad exclusiva de Dios, pero en aquel momento era habitación exclusiva de Dios, para que un pueblo redimido pueda vivir allí. A eso se refiere. Si Cristo por su sangre no hubiera adecuado ese lugar, ni usted ni yo podríamos entrar a los cielos. No habría forma. Pero Cristo purificó aquel lugar. Y nuevamente cito a Kistemaker, dice: sin la sangre de Cristo, Dios no nos abre el cielo ni acepta nuestros sacrificios vivos. Comparecemos ante Dios condenados en nuestros pecados y el cielo permanece cerrado para nosotros. Sin embargo, la sangre de Cristo ha transformado al cielo en un santuario para nosotros, para que podamos vivir allí. Al mismo tiempo, el cielo sigue siendo la morada de Dios. Prueba de todo esto son las palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuando antes de partir le dijo a sus discípulos: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Juan 14:12. Miren, es muy significativo que Cristo haya prometido esto. ¿Y usted sabe cuándo lo hizo? Justo después de su resurrección. Justo después que el Señor derramó su sangre de manera sustituta por nosotros. Voy pues a preparar morada para vosotros. Claro que las moradas estaban ya hechas. Claro, desde antes de la fundación del mundo. Pero solo mediante la sangre de Cristo hizo posible la entrada de aquel pueblo redimido por el cual Él pagó, nosotros pudiéramos vivir en la presencia del Señor.
Pero también entendemos con esta afirmación que ante la presencia de Dios nosotros ingresamos cubiertos siempre por la sangre de Cristo. Y esto es un gran misterio, porque esa aplicación de la sangre de Cristo sobre nuestras vidas es una aplicación netamente espiritual que ocurre mediante la obra del Espíritu Santo de Dios, obrando poderosamente en nuestros corazones. A eso se refiere. Pero también en estos versículos, versículo 24 dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y aquí hay algo bien, pero muy hermoso para nuestras vidas cuando pensamos en lo completo, perfecto y maravillosa de la purificación de Cristo a través de su sangre. Piensen en el contraste que hay entre los antiguos sacerdotes y el verdadero sacerdocio de Cristo. Los antiguos sacerdotes, los sumos sacerdotes del tabernáculo, que era figura de las cosas celestiales, ellos entraban con miedo a morir. Yo no quiero imaginarme la escena. De pronto un sacerdote tenía un mal pensamiento en algún momento justo antes de entrar al santuario, y él sabía que pensar mal era pecado delante de Dios. Y de inmediato el temor a morir se apoderaba de él, y realizaban el sacrificio por él mismo para luego poder entrar a presentar el sacrificio por el pueblo. Y aquel hombre pensaba: ¿la sangre de este animal será suficiente? ¿Me podrá librar la sangre de este cordero de la ira de un Dios santo ante el cual cuando me presente voy a estar totalmente expuesto? Todos mis pensamientos, mis acciones y mis pecados van a estar allí expuestos delante de este Dios santo. ¿Qué puedo hacer? Me imagino a ese hombre sudando frío, su traje sacerdotal pegado tal vez al cuerpo por el sudor y por la desesperación, y suplicando en aquel momento misericordia porque sabía que la vida se podía ir en un instante de él. Cuánta desesperación en aquel momento al enfrentar la santidad absoluta del Dios de Israel y saber que la sangre de los corderos tal vez no era suficiente. Qué tremendo dilema para aquel sacerdote. Seguramente este hombre era de lo mejor de Israel, moralmente hablando, pero no podía evitar el temor ante la inminente gloria de Dios a la que se iba a presentar. Pero veamos el contraste: el verdadero sacerdote del cual habla la palabra de Dios, Cristo entrando en el verdadero santuario celestial. Jesucristo no entró con temor al santuario celestial porque entró a su propia morada. Entró a su casa en donde él estaba cómodo y gozoso. No ingresó con miedo porque Cristo es el vencedor. No necesitaba la sangre de los corderos porque él mismo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No necesitaba una expiación previa por su pecado. Estaba totalmente seguro del sacrificio que él había realizado y del poder de su propia sangre, a diferencia de los sacerdotes mortales. Pero también hay otra diferencia, y es que él estaba presentándose en el santuario celestial hecho para su gloria. Y fíjense, seguramente en el tabernáculo terrenal, afuera estaba el pueblo expectante el día de la expiación. ¿Será que el sacerdote vive? ¿Será que el sacerdote muere? Todo el pueblo a una. Y tal vez algunos tendrían un morbo particular. Hace un año murió un sacerdote. ¿Será que este año hay otro muerto?
Ese era el pensamiento aquí en la tierra. Y un silencio de temor absoluto cubría todo el pueblo hasta que el sacerdote finalmente salía. Pero estoy seguro que la entrada de Cristo en el santuario celestial no fue una entrada silenciosa, no, en ninguna manera. Sino que cuando el Señor entró, los millares de ángeles y de seres que estaban allá, a una sola voz decían: aleluya, gloria al Cordero que ha salvado a su iglesia por su propia sangre. Y todo el cielo a una sola voz adoraban al Señor Jesucristo. Esa es una diferencia enorme entre el sacerdocio antiguo, el sacerdocio de nuestro Señor, la purificación antigua y la purificación realizada por nuestro Señor. Y creo que aquí es necesario realizar una primera aplicación. Y es que, amados en el Señor, siempre es necesario recordar que nuestra salvación fue realizada por Cristo. Por Cristo. No por obras que hayamos hecho. El sacrificio que nos purifica también nos humilla. El mismo sacrificio que nos dice: vosotros sois salvos por la gracia de Cristo, por la obra, también nos dice: no eres capaz. Por lo tanto, aparta de tu mente la arrogancia, cae de rodillas ante Dios y simplemente dale la gloria a Él. Pero también debemos mencionar que el sacrificio de Cristo es suficiente para redimir a su pueblo. El otro título va a ser exactamente igual. Pero en este segundo punto vamos a tomar la primera idea relacionada con la entrada en el santuario celestial y la obra de Cristo. Nos apoyamos en los versículos 25 y 26. Dice: y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. La verdad más liberadora para quien espera la salvación en Cristo es que la obra del Señor en la cruz del Calvario es una obra consumada, definitiva, terminada. Y nuevamente aparece esta idea de que los sacrificios rituales no eran suficientes. Y creo que la prueba máxima para esto es que en el versículo 25 se dice que nuestro Señor entró al santuario celestial no para ofrecerse muchas veces, como entra el sacerdote en el lugar santísimo. A los que les gusta la historia o la evidencia interna, fíjense que el autor de la carta no dice entra en el santuario. Seguramente aún no había sido destruido el templo de Jerusalén. Y por esa razón hace una mención directa en tiempo presente a que todavía se realizaban los sacrificios en aquel lugar. Ya en esta epístola se había mencionado que la sangre de animales rituales era ofrecida continuamente en fiestas que Dios había divinamente ordenado en momentos específicos para la nación de Israel. Y estas fiestas demostraban la necesidad de la redención y también la imperfección de los sacrificios ofrecidos, ¿verdad? Pero entendemos que el sumo sacerdote en la antigüedad entraba al santo lugar, al lugar santísimo, no por su propia sangre, ya lo habíamos visto, sino por sangre ajena. Y en este pasaje se resalta esta verdad. El sacerdote entra cada año con sangre ajena. Es decir, no entraba por el poder de su moral o de su propia santidad, sino por la sangre.
Y eso será recurrente en todo el texto, por la sangre, por la sangre. También podemos hacer una comparación entre los hombres que debían ser los ministros del santuario con la condición de los demás pertenecientes al resto de la asamblea de Israel. Los sacerdotes fueron divinamente llamados por Dios de la tribu de Leví, un solo hombre representando. Pero ni aún ese hombre podía entrar al lugar santísimo si no había derramamiento de sangre. El mejor de lo mejor, el escogido por Dios para representar a su pueblo, no podía ingresar al lugar santísimo a menos que derramara sangre ajena. Y es por esa razón que en el versículo 26 hay un contraste sobre la forma en cómo se presenta a Cristo. Él dice el autor, de otra manera, si Cristo hubiera tenido que entrar muchas veces, pues, o entrar a la manera de los otros sacerdotes, Cristo de otra manera le hubiera sido necesario. Fíjense la repetición de la palabra necesario. Pero ahora aquí plantea una posibilidad. Hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Si hubiera sido un sacerdote constituido según la misma orden de los sumos sacerdotes, Cristo no hubiera podido realizar la expiación. Si hubiera tenido la misma naturaleza pecaminosa de los otros sacerdotes, el Señor no hubiera podido hacer la expiación, porque hubiera tenido que entrar muchas veces y sufrir y padecer continuamente, condenarse muchas veces, sufrir la ira de Dios muchas veces, porque su sacrificio no hubiera podido ser perfecto. Pero la Escritura niega tajantemente eso y nos dice que ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Grave es esta frase: se presentó una vez para siempre, una vez para siempre, para quitar de en medio el pecado. Purificación eficaz, y eso lanza por tierra, despedaza los altares católicos romanos, porque en el altar católico romano, según su propio catecismo, lo que ocurre cada domingo es una repetición del sacrificio de Cristo. Cristo es ofrecido nuevamente en ese lugar, según ellos. Eso es una herejía. Cristo se ofreció una sola vez y para siempre. ¿Y qué resultado trajo esto? Pues que el sacrificio del Señor ha quitado de manera definitiva el pecado del pueblo. ¿Cómo así? Yo no siento que haya quitado el pecado en mí, dirá alguno. Por lo menos 3 preguntas se levantan allí en nuestra mente. ¿Ya no tenemos pecado? Sería la primera. La segunda, ¿podemos vivir entonces como nos plazca? Y la tercera sería, ¿no hay pecado en el mundo? Y son 3 preguntas, algunas veces sinceras, otras veces no tanto. Otras veces son unas preguntas capciosas, pero a lo cual debemos darle respuesta, porque la Biblia da respuestas y la palabra de Dios es suficiente. En primer lugar, tenemos que decir que ante la pregunta si ya no tenemos pecado, tenemos que decir que aunque el Señor nos regeneró por su Espíritu Santo y gracias a la obra de Cristo hemos sido declarados justos, seguimos siendo imperfectos, porque hay un gran remanente de pecado en nuestra vida. Spurgeon decía que él no tenía un remanente de pecado, sino algo muchísimo más grande en su corazón. Cuando
cuando miro la posible reacción que puedo tener ante un evento particular, seguramente digo, wow, cuán lleno de pecado estoy aún. Y es cuando más necesito o necesitamos venir ante los pies de Cristo y decir, Señor, sigue trabajando en mí. ¿Qué hace el Señor? El Señor nos ha declarado justos, pero ha iniciado en nosotros un proceso de santificación que concluirá cuando Cristo regrese por segunda vez. Pero hay a la otra pregunta, ¿podemos vivir entonces como nos plazca? Si alguien me pregunta eso, yo le diría, bueno, ¿y cómo te place vivir? Sí, ¿cómo quieres vivir? Pastor, ¿podemos vivir como nos plazca? Bueno, ¿cómo te place vivir? ¿Revolcándote en el pecado o amando al Señor? Si la pregunta es la primera, eres un ser totalmente diabólico. No hay mucha diferencia entre ti y un demonio. Son muy parecidos, solo que tú eres un poco más feo. Porque has recibido la luz de Cristo, te ha sido predicada la palabra del Señor y aún sigues pensando cómo burlarte del Señor. Cuando un creyente es realmente creyente, le duele su pecado y es obvio que quiera vivir como Dios quiere que viva. Ha sido comprado por Cristo. Eso significa ser redimido. La figura es de alguien que iba a un mercado de esclavos y decía, me llevo a este y a este. Y el Señor a usted lo liberó, comprándolo en un mercado de esclavos, arrebatándoselo a Satanás y pagándole a Cristo por su vida. Por lo tanto, mi amado hermano, que usted me escucha, usted es un redimido que debe vivir en santidad, porque para eso lo rescató el Señor, para que vivamos en Él, para gloria de Dios. Pero hay una tercera pregunta, ¿verdad? Y es, ¿acaso no hay pecado en el mundo? Cristo solo pagó por el pecado de su pueblo. Cristo solo pagó por el pecado de su pueblo. Eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Versículo 28 dice, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos. Sobre eso vamos a regresar en un momento. Pero el asunto aquí es que si Cristo pagó por el pecado de su pueblo, no por el mundo, tenemos claro que lo que llamamos sociedad no es más que un conglomerado de lo peor, de lo peor, de lo peor. Y que es solamente bueno, entre comillas, en la medida que la gracia común de Dios los arropa cada día, otorgando una serie de dones que facilitan la existencia sobre la tierra. Pero si no fuera así, si la gracia común de Dios no estuviera en este mundo, esto sería el infierno, pero con comida y agua. Y hay una segunda aplicación que debo hacer, y seguramente está dirigida a los no creyentes esta aplicación. Y es que para los que nunca han prestado atención al Evangelio, tengo una noticia para ustedes. Vosotros no sois malas personas, son mucho peor. Y solo Cristo los puede convertir en hombres justos, cuyas vidas valgan la pena para gloria de Dios Padre. Tal vez usted se podrá comparar con algunos de nosotros y decir, esta persona es peor que yo. Sí, tal vez moralmente muchos creyentes sean inferiores a usted que se cree mejor, pero usted jamás será declarado justo ante el Señor. Jamás. Usted no podrá reclamarle a Dios porque lo condene por ser mejor persona que un creyente. ¿Dónde está el éxito del creyente que ha sido redimido, que ha sido salvado, que ha sido comprado, que ha sido justificado? No por nada que el creyente haya hecho,
entonces lo que tienes que hacer es arrepentirte y venir a los pies de Cristo. Pero el último de los puntos que deseo tratar es que el sacrificio de Cristo es suficiente para redimir a su pueblo. Y aquí está la segunda idea, que es relacionada con el sacrificio definitivo y el alcance de la expiación. Dicen los versículos 27 y 28: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Es hermoso el pasaje. Y debo decir que la acción salvadora de nuestro Señor Jesucristo no es un hecho simple para el intelecto humano. En realidad es tan complejo que son muchos los aspectos que no pueden ser totalmente explicados, porque la dimensión espiritual que aquí se explica trasciende a la capacidad humana golpeada por el pecado. Pero en estos últimos dos versículos vamos a considerar el sacrificio del Señor en su forma definitiva, es decir, como un hecho realizado en beneficio de su pueblo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en el versículo 27 dice que de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después del juicio, es la forma como Cristo se identifica con nosotros aún en nuestra muerte. Miren, la muerte para cada hombre es nada más y nada menos que la entrada a lo desconocido. Para el no creyente hay una terrible incertidumbre, porque toda su vida ha rechazado conscientemente a Dios y ahora se va a enfrentar al Dios Todopoderoso, que lo va a juzgar, y lo va a juzgar por sus obras. Y aquella persona tiene que estar no solo muerto, sino muerto de miedo, aparte de muerto, porque su corazón se va a llenar de terror ante el Dios que lo juzga con toda justicia por cada una de sus acciones. Eso es realmente tenebroso, terrorífico. Pero por otra parte aparece el creyente, que también se enfrenta a lo desconocido, pero se enfrenta seguro, cubierto por la sangre de Cristo, purificado. Tiene otra expectativa totalmente distinta. Él sabe que en la entrada de ese lugar maravilloso llamado los cielos está su Señor esperando. Y seguramente ya lo empieza a contemplar. Y ve la mano de aquel que está vestido de blanco en una luminosidad maravillosa, que extiende su mano hacia él y le dice: buen siervo eres, entra en el gozo de tu Señor. Esa es la expectativa entre uno y otro. Hay solo dos opciones, no hay otra. Teniendo eso en cuenta o en mente, Cristo, al tomar la naturaleza humana, asumió también la muerte, aunque Él no hubiera pecado. Y la razón del Señor era glorificar a Dios mediante la expiación para salvar un pueblo que había escogido para sí. Pero en todo caso, lo hizo de la manera que estaba establecida: morir una sola vez. Esto es una referencia a su único y suficiente sacrificio por el pecado de los suyos. Pero hay una parte en el versículo que seguramente llama la atención, ¿verdad? Y después de esto el juicio. ¿Acaso Cristo fue juzgado? Cristo asumió la humanidad con todas sus debilidades concomitantes, como dice la Confesión de Fe de Londres de 1689. La respuesta es: Cristo no puede ser juzgado, porque Él es el juez de toda la tierra. Sin embargo, no debemos olvidar que nuestro pecado fue juzgado en Cristo, y que Él fue castigado por nuestro pecado, y que Él recibió toda la ira de Dios que nosotros debíamos sufrir.
toda la furia, toda la justicia de Dios cayó sobre Cristo. Lo que usted y yo debíamos padecer, Él lo padeció. Pero el Señor, por su obra, fuimos declarados justificados, fuimos absueltos, como si jamás hubiéramos pecado, no por obra, sino por la sangre del Señor, derramada una sola vez y para siempre, la sangre que nos purifica, la sangre que escribió nuestros nombres en el libro de la vida. Pero también debemos mirar esta muerte, la muerte de Cristo, la purificación realizada por Cristo, el sacrificio de Cristo, como un triunfo definitivo sobre la muerte. En el versículo 29 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Miren, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos. Su oficio sumo sacerdotal fue suficiente para quitar el pecado. Y Cristo, por el contexto, por el versículo 26, aunque aquí dice fue ofrecido, entendemos que Cristo mismo, como sumo sacerdote y como Cordero de Dios, se ofrece ante el Padre. Y el Padre acepta el sacrificio del Hijo. Por lo tanto, el sacrificio perfecto es ofrecido por el sacerdote perfecto, siendo Él la víctima perfecta ante el Dios perfecto, para pagar perfectamente el pecado de los redimidos. Y esta muerte vicaria es solo la victoria del pueblo de Dios, solo para el pueblo, y es lo que dice el texto. Miren, y aquí voy a ir en contra de algunos autores como La Cueva o Pérez Millos, que dicen que no aceptan algo así como la expiación limitada. Y recordemos que se llama limitada no porque tenga límite en su poder, sino porque está destinada a un grupo particular de personas que han sido escogidas desde antes de la fundación del mundo. Pérez Millos, por ejemplo, dice que él cree en algo así como la salvación potencial dada para los que creen. Si esto fuera así, mis amados hermanos, la muerte de Cristo no hubiera pagado por nadie. Si esto fuera así, Cristo con su muerte, con su sangre, no hubiera pagado por la salvación de un pueblo particular y de personas particulares con nombres que Él mismo dará. De ser así, Cristo simplemente vino a abrir una de tantas posibilidades para ver si tal vez alguno creyera y podía ser salvo. Pero no es lo que dice la palabra de Dios, pues esta es muy clara cuando afirma que Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, no de todos. Y qué bueno saber eso, porque nuestra salvación no está en juego. Nuestra salvación nunca estuvo en juego, porque nuestra salvación ni siquiera depende de nosotros, sino de Dios. Y en eso podemos reposar. Pero ¿saben qué? Algunas veces nuestro orgullo va demasiado lejos y queremos decirle a Dios: ¿sabes qué, Señor? Yo quiero depender de lo que yo pueda hacer. Yo quiero depender de mí, quiero cuidarme yo mismo. De ser así, mi hermano, no creo que pudiéramos resistir un minuto con esa responsabilidad. Cristo no solo nos salvó, sino que nos guarda, nos preserva y nos cubre para gloria de su nombre. Hemos sido salvados por Él y para Él. Y esto naturalmente tiene una relación maravillosa con la santificación de nuestras vidas. Porque al final del versículo 28 nos recuerda que el Señor aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Es decir, ya no tendrá que asumir nuestro lugar en la cruz, no puede volver a morir jamás,
sino que tomará su iglesia, que la está santificando a través del poder de su Espíritu Santo, que la declaró justa por su sangre, y la levantará para que vivamos eternamente con Él, mientras los demás son juzgados. Pero el texto cierra con una frase, y si esta frase se queda en nuestros corazones, yo creo que hoy habremos realmente disfrutado del poder de la gracia en nuestras vidas. Y la frase es: para salvar a los que le esperan. Para salvar a los que le esperan. Mis amados hermanos, esta frase maravillosa que acabamos de leer nos muestra cuál debe ser el pensamiento y esperanza de un hombre que ha sido redimido por Dios. ¿Cuál es la esperanza de un hombre que ha sido redimido por Dios? La esperanza es Cristo mismo, que regrese por segunda vez. Cristo mismo es nuestra máxima esperanza. Y creo que aquí hay una última aplicación, una reflexión que quiero hacer. Y es que en un caso utópico, imperfecta como toda ilustración, si Cristo nos dijera: es tiempo de partir, no estamos hablando de la segunda venida literal, sino de la muerte. Hijo, hija, es tiempo de partir. Inmediatamente conmigo vas a disfrutar de mi presencia eternamente. Señor, apenas tengo tantos años. Bueno, te doy esa opción. O que sigas viviendo en la tierra, y de paso te voy a enriquecer para que vivas unos cuantos años más aquí. Si la respuesta es: déjame unos cuantos años más aquí, enriquecido, no hemos entendido nada de quién es Cristo. Porque el hombre no puede tener mayor riqueza que Cristo. No importa si no te está mostrando nada. Ese es el punto. Tú no estás viendo lo que Juan describe en los cielos, no estás viendo una calle que la simboliza con oro, porque no tenía otra manera de plasmarla. No tienes esa visión maravillosa de los cielos. Simplemente tienes la promesa de Cristo mismo que se está dando a ti. Si para ti Cristo no es lo mejor de lo mejor en tu vida, la mayor riqueza que puedes tener, entonces es tiempo de que empieces a revisar tu vida y que le pidas perdón al Señor y que realmente te transforme para su gloria. En nuestro sermón dominical de hoy observamos 3 aspectos relacionados con la suficiencia de la purificación de Cristo, del sacrificio de Cristo. Fueron ellos en su orden. El sacrificio de Cristo es suficiente para purificar a su pueblo. Segundo, el sacrificio de Cristo es suficiente para redimir a su pueblo. Y ahí describimos una primera idea relacionada con la entrada en el santuario celestial. Luego hablamos de el sacrificio de Cristo es suficiente para redimir a su pueblo, el mismo título. Pero acá veíamos la idea relacionada con el sacrificio definitivo, el alcance de la expiación o purificación y la esperanza final de los creyentes. Reflexiones finales para los no creyentes. Para ningún hombre es posible purificarse para luego presentarse ante Dios. Todos necesitamos que Cristo nos lave por su sangre o con su sangre de nuestra maldad. Ven a Cristo, suplica el perdón por su sangre y una vez limpiado, goza de la mayor de las gracias sobre la tierra, la salvación dada por el Señor. Para los creyentes,
El haber sido salvados, limpiados, perdonados, bendecidos y cualquier otro término que usemos, es el principio de poder, gracia y verdad que nos impulsa a seguir cada día al Señor, a servirle con fervor y a glorificarlo en cada momento de nuestras vidas. Soli Deo Gloria.